recibo con este entusiasmo a nuestros queridos siguientes panelistas, a Helios Ruiz Esparza, consultor y parte esencial de Acceso B, panelista de Acceso B, y por supuesto, bienvenido Helios, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Luis. Muchas gracias por estar aquí. Y también recibo a Luis Ángel Martínez, también consultor, especialista en temas de política y por supuesto economista pues del ITAN, que también es parte de Acceso B aquí en esta gran conversación para con los dos platicar del tema del tercer debate chilango que se llevó a cabo el día de ayer domingo, el último de este proceso electoral allá en la Ciudad de México, y por ser la joya de la corona, por ser el elemento, el eslabón que dicho por analistas, consultores, de alguna manera columnistas de diferentes diarios a nivel nacional, pues se dice que es la joya de la corona, pero también que está en una equilibrada situación que puede llegar a tener un desenlace el 2 de junio, incluso a favor de la oposición allá en la Ciudad de México. Pero por eso quiero invitarlos a ustedes a que platiquemos de este tema y pues empezar en esa sintonía. ¿Cuál es el efecto que ustedes vieron en este tercer debate, el último, a respecto de lo que se conoce como el debate chilango? Empezamos contigo, por supuesto, Helios Ruiz, para que nos puedas dar tu opinión al respecto. Muchas gracias. Bueno, pues vimos, como bien dijiste, ya el último debate, ya por fin, de estos tres que hubo, ¿no? Sinceramente pensé que iba a estar un poco más lleno de... Pues ahora sí que los últimos tiros que tenían ya los candidatos, si bien sacaron algunos, no fueron tan grandes como se esperaban, por así decirlo, o tan, pues ahora sí que tirar a matar, literalmente, ¿no? Porque es el espacio donde los candidatos justamente tienen un reflector, el cual muchas veces no pueden llegar en sus spots de radio, televisión, de redes sociales y demás. Lo que sí vimos fue que la oposición, con Santiago Taboada, se vio de cierta forma un poco más seguro en cuestión de que va arriba, según él, en las encuestas. Vimos a una Clara Brugada un poco incómoda en su lenguaje verbal, un poco incómoda, y también Salomón Chertorivsky, pues yo creo que ya tratando de sacar lo que podía, ¿no? Ya en su último estirón. Yo diría como que eso para empezar esa lectura rápida. Ese es tu diagnóstico inmediato. Y vamos contigo, Luis Ángel Martínez Ramírez, por supuesto. ¿Cuál es tu diagnóstico de este tercer debate chilango? Que pues evidentemente hago alusión a que ambos, ustedes, tanto Luis Martínez, que va a entrar en escena en este momento, y Helios Ruiz Esparza, pues son chilangos. Bueno, al final de cuentas, habitantes, vecinos de la Ciudad de México. Hola Luis, ¿cómo estás? Un saludo a tú y a todo tu público. Primero que nada, creo que hay que dar un pasito para atrás y creo que hay que volver a explicar por qué este debate es tan importante, quitando obviamente de lado el chilangocentrismo que siempre nos está muchas veces jalando a muchos de los que vivimos en la ciudad. Y esto es relativo a que somos el segundo padrón más importante del país. El año pasado, igual para equilibrar las cosas, creo que a todos nos importó una elección que fuera del Estado de México, entre Alejandra del Moral y Delfina Gómez, porque eran el padrón número 1 y la lista nominal número 1 de todo el país. Y ahora, creo que con toda razón, estamos todos fijándonos en las tres entidades con el padrón más grande, quitando obviamente el Estado de México, que son, 1, la Ciudad de México, que es el segundo padrón, 2, Veracruz, y 3, Jalisco. Y extrañamente, en esas tres entidades están bien cerradas. En el primer lugar, vamos a empezar de abajo para arriba, en Guadalajara vemos que hay una competencia muy fuerte entre MC y entre Morena. Vemos que aún nadie se puede arriesgar a decir quién va a ganar y se ve muy complicada la situación. En Veracruz, ahí creo que igual, o sea, obviamente tengo un sesgo, pero también no puedo dejar de admitir que en los debates hemos visto que, pues, francamente a Rocío Nale da vergüenza y es en el mejor de los escenarios y que se ve claramente cada vez Pepe Yunes va siendo un mejor candidato. De nuevo, cada 2 días sale una nota de prensa que Rocío Nale tiene una propiedad distinta.
o de su papá, o su mamá, o su hermano, sus hijos, o cada persona conocidas a ella. Extrañamente, la manera más fácil de hacerte rico en este país es ser familiar de Rocío Nale, porque te van a salir un montón de casas. Y ahora vamos al debate capitalino, al debate de la Ciudad de México. Creo que hace un año, cuando Alejandra del Moral perdió el Estado de México, creo que como oposición todo el mundo estaba totalmente devastado, porque creíamos que a lo más iba a ganar Yucatán y Guanajuato este año. Había un sentimiento muy, muy triste, muy oscuro, de que Morena iba a arrasar en las elecciones, y creo que nadie vio venir que de las 9 elecciones a competirse, por lo menos 6 están muy cerradas. Solamente veo pues, una diferencia clara hoy en Guanajuato, donde va a arrasar el PAN, en Tabasco y en Chiapas, donde creo que se ven muy sesgadas a dónde van las campañas. Pero fuera de esas 3, en las demás otras 6 entidades estamos compitiendo. Y de nuevo, en la que más hay un índice de, pues están al tú por tú, es en la Ciudad de México. Esto es sumamente interesante porque después de 27 años con el mismo grupo político que ha gobernado aquí desde Cuauhtémoc Cárdenas, por primera vez hay un liderazgo que no es emanado del PRD, que no nació en el PRD, que no tiene una relación casi consanguínea con Andrés Manuel ni con Cuauhtémoc, y por primera vez vemos una verdadera opción liberal ante la Ciudad de México. Esto es lo que encabeza para mí Santiago Taboada. Es una esperanza en un proyecto liberal, un proyecto que no se va a basar en dogmas, sino se quiere basar en la ciencia, un proyecto que busca darle a los ciudadanos, tratarlos igual, sin importar algún aspecto diferencial sexogenérico, sino buscamos eso. Queremos poner en el centro del debate la libertad y la esperanza. Y es para mí lo que el proyecto de Santiago Taboada representa en la ciudad, un proyecto que quiere renovar, que quiere mejorar las cosas que efectivamente se han hecho bien y sobre todo que quiere transformar las cosas que un grupo político no puede en 27 años. Temas como agua, como energía, como algunos derechos sociales, hay que darlos en el centro y hay que transformarlos. Y con esto cierro para ahora sí en la siguiente oportunidad, hablar ahora sí de qué hablamos en el tercer debate. Gracias. Y bueno, en este sentido, gracias a Luis y a Helios por de alguna manera, mensaje inicial al respecto del tercer debate chilango, por la importancia, por el diagnóstico, pero hablemos ahora sobre el desempeño de estos 3 aspirantes, en el caso de los 2 varones y la mujer, que están compitiendo por la jefatura de gobierno en la Ciudad de México, la capital de este país. ¿Quién cree que tuvo la mejor actuación, Helios? ¿Quién ha evolucionado o quién evalúa en el desempeño a estos 3 aspirantes? Helios Ruiz Esparza, adelante, y básicamente yendo rápido para ir a las demás preguntas. Mira, yo creo que la persona que ganó el debate y que ha ganado los otros debates es Salomón Chertovinsky. ¿Por qué? Porque es una persona que no tenía tanto conocimiento o no lo conocían las personas, ¿no? Y utilizó este espacio para darse a conocer. Es también la candidatura que más ha crecido, si bien son pocos el porcentaje que se tiene, ¿no? Es la candidatura que ha crecido más en este sentido. Y siendo objetivos, ¿no? En mi papel de consultor, creo que Taboada ha estado estable. La ventaja que se ha dado o que se ha visto es que la campaña de Clara ha tenido un descenso. La campaña de Santiago ha estado de cierta forma estable desde que se inició, ha crecido un porcentaje mínimo, pero lo que se ha visto es que la candidatura de Clara sí ha tenido un descenso importante. Si te acuerdas, desde la primera vez que platicamos, justo cuando arrancaron campañas, era que los candidatos locales, se ve mucho aquí en la Ciudad de México, que tienen las fotos, las pancartas, las mantas, las lonas con la candidata a la presidencia de la República, ¿no? Con Claudia Sheinbaum, pero no con Clara Brugada. Se ve la tendencia ahí, que te comentaba justamente, los que estaban con Omar García Harfuch y los que estaban con Clara Brugada,
Así siguió durante toda la campaña y era uno de los puntos que platicábamos. Hay que ver si se homologa la campaña, si se ve la disciplina o si se sigue con esto y siguió justamente en ese sentido así. Si me permites, voy a compartirte pantalla. A ver. Déjenme nada más. Adelante, Elios. Eh, Mientras tanto, pues es importante hablar. Adelante. A ver si se ve ahí. Es que... Sí. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, en The Pulse, una gráfica donde justamente se ve cuáles son o quién creen que ganó justamente el debate de los candidatos. Se ve, por ejemplo, que la gran mayoría se lo da a Clara Brugada, ¿no? Solamente Massive Caller a Santiago Taboada, con una gran ventaja, pero no es tanta, o sea, no es tanta la diferencia entre uno y otro, ¿no? Son más o menos similares. Y aquí justamente es lo que podemos ver en cuanto a la percepción, ¿no? En cuanto a la percepción, una cosa es lo que se ve y hay que ver, ahorita más adelante vemos otras encuestas que traemos. Gracias, Helios, al respecto. Y bueno, en este sentido, Luis, pues preguntarte también sobre el desempeño, que yo creo que ya nos dijiste un poco al respecto en el bloque anterior, pero si tuvieras alguna puntualización respecto a este desempeño en algún sentido de los aspirantes, sería bueno que lo pudieras compartir y de paso, pues evidentemente ya hablar sobre los temas que bien me decías hace un momento respecto a los temas que se debatieron ayer. Claro, gracias Luis, gracias Helios. Primero quisiera hacer una puntualización que muchos comentan que el que ganó fue Salomón por el tema y tienen mucho sentido lo que están comentando, que llama la atención que un candidato que viene de la nada, que básicamente viene a divertirse, empieza a jalar votos para su lado. Y sin duda, o sea, si vemos como tal los datos, obviamente es un claro ganador porque en la elección del 2021 sacó 9,000 votos. Para ser diputado federal sacó 9,000 votos, eso es un 4.6%. Él estuvo en San Lázaro porque era plurinominal, no porque ganó una elección. Y creo que pasar de los 9,000 votos que sacó en 2021 a los 50,000 tal vez que pueda sacar en esta elección va a ser algo muy importante. Creo que si suben a un 5%, 6% la votación, pues va a ser un punto pues llamativo. Van a llamarse ganadores porque básicamente MC está jugando a eso, está buscando mantener su registro y está buscando pues poder ser un punto medio para llamar votantes o el tema. Yo nada más quisiera de nuevo puntualizar que en el 2021 MS sacó cerca de 144,000 votos. ¿Qué les gusta que saquen estas elecciones? Un 150,000 para que llegue al 4%. Yo creo que va a cumplir su cometido MC, que va a ser mantener el registro. Yo creo que está jugándole a eso, a una oposición un poco más blandengue, que no quiera arriesgarse, pero que pues, se sienta cómodo en un lugar. En la mañana el senador Icaza creo que lo mencionaba hasta cierto punto bien. En estos momentos pues, yo lo llamaría incluso de alerta moral y alerta democrática que estamos pasando en el país. Yo creo que estar, pues, como decía Dante, el punto de ser totalmente sin darse un lado y estar totalmente neutral, para mí es un acto de traición incluso política, pero creo que es un tema interesante lo que va a hacer MC. Creo que MC está trabajando en ese sentido muy bien, que es el de mantenerse sin definirse para positivo o negativo. Va a aumentar tal vez un poquito su votación, se va a quedar en 150,000 votos y van a decir que pues obviamente subieron su votación 15% lo de Salomón, porque de pasar de 9,000 votos a pasar a 150,000 votos que saque en esta elección, para ellos va a ser ganar y con eso va a matar su registro. Y ahora, volviendo al tema ya del debate, creo que para mí, hablando antes de entrar a la forma en sí, para mí este debate me gustó mucho en 3 sentidos fundamentales. El primero, creo que hablamos bien en el tema ya de la diversidad, hablamos de cómo se empiezan a presentar tanto las candidaturas como los que estaban ahí moderando el debate, para las personas que son o débiles visuales o invidentes. Se empiezan a describir físicamente, cómo van vestidos, todo,
con tal de también ser totalmente inclusivos para las personas invidentes y débiles visuales. Después de esto, vemos una mesa que se puede debatir, que se puede cambiar ideas, que hasta se permite un poquito quitarse la palabra y permite ese tipo de herramientas. Creo que lo que buscábamos es contrarrestar dos proyectos y en este debate por fin lo pudimos hacer. Y ahora ya que hablamos un poco de pues, la forma como tal del debate, si me pudieras permitir, por favor, compartir las imágenes que te mandé, quisiera hablar un poco de los proyectos que se están contrarrestando, porque hay algo bien importante que pasa en esta elección que yo creo que no había pasado nunca. Por primera vez estamos poniendo a dos proyectos que ya fueron gobernantes en sus respectivas alcaldías. Estamos comparando dos estructuras de gobierno, dos formas de gobernar y sobre todo dos perfiles que representan lo que sus posturas políticas pueden llegar a ser. En la primera gráfica hablamos de algo que para mí fue un sinsentido de Clara, cuando menciona que Iztapalapa es mucho más segura que BJ. Cuando los datos del INEGI, que de nuevo, si vamos al INEGI, vemos que el INEGI actualmente está en la cabeza una persona que es pro Andrés Manuel, la secretaria de Economía, así que pues no podemos hablar de que es la dictadura del neoliberalismo, pues alguien que ellos pusieron maneja el INEGI, pero en este INEGI es una encuesta que se llama Encuesta de Seguridad Pública, y aquí encuestaron a hombres y a mujeres sobre si se sentían seguras o inseguras por un tema de acoso personal y violencia sexual en lugares públicos. Básicamente esto es, te han acosado, te han chiflado, te han dicho palabras obscenas en la calle. Obviamente para los hombres es muy similar, por un poquito más en Iztapalapa que en la BJ, pero cuando hablamos de las mujeres, vemos que casi el doble de las mujeres se sienten más inseguras o han sufrido de acoso personal en Iztapalapa que en la Benito Juárez. Y ni siquiera, y esto obviamente ya está normalizado al 100% de la población. O sea, obviamente hay más personas en la Iztapalapa, pero pues aún así, si vemos de cada 100 personas de cada 100 mujeres de Iztapalapa, por lo menos el 30% ha sufrido acoso personal en el último año. La que sigue, por favor. Y siguiendo en el tema de las mujeres, un tema muy delicado en la que, bueno, aquí está el tema de las alcaldías con más homicidios. Aquí podemos observar fácilmente cómo en las alcaldías zonas rojas, donde gobierna Morena, que es en la Ciudad de México, que es Iztapalapa, Venustiano Carranza, Iztacalco, en todas las alcaldías que gobierna Morena, son donde tenemos la mayor cantidad de tasa de homicidios. Esto de nuevo, por cada 100,000 habitantes. Incluso la que más tiene, que es la Venustiano Carranza, tiene más de 100 homicidios por cada 100,000 habitantes. La que sigue, por favor. Ahora vamos con un tema sumamente sensible, pero creo que es de lo que hay que hablar. El tema del feminicidio. Si analizamos, de nuevo, por cada 100,000 habitantes, obviamente Iztapalapa es casi 4 veces más grande que el Benito Juárez por número de habitante, pero aún así observamos que normalizando a cada 100,000 habitantes, hay un 20% más de víctimas de feminicidio del 2019 al 2023 que en Benito Juárez. Esto nos habla que hay un gran problema actualmente en el tema de feminicidios. Incluso si analizamos los datos de este año, vemos que Iztapalapa es donde más feminicidios ha habido este año y el año anterior. La que sigue, por favor. Claro. Ahora vamos a analizar la de las mujeres, el tema de casi 1,000 habitantes. Creo que había otra. A ver, 100,000 habitantes. La última es de la eficiencia. Es la anterior. Ahí, la anterior. Ahora esta. Esta para mí es creo que hasta la más importante. De nuevo, es tanto Clara Brugada como Santiago Taboada han sido alcaldes en el mismo intervalo de tiempo, hablo del 2018 al 2024, 2023, y pues obviamente sus habitantes conocen sus habilidades y sus prioridades en el gobierno. Y aquí podemos ver con datos públicos cómo los habitantes de Iztapalapa
solo la mitad de ellos confía en Clara para resolver problemas, cuando, a Buenos en Santiago, 7 de cada 10 lo hacen. Esto quiere decir que los habitantes de Benito Juárez creen más en la habilidad de resolver problemas de Santiago que los habitantes de Ixtapalapa de Clara. Y con eso ahora sí voy a terminar para ahora, en la siguiente ocasión, de hablar más a fondo de ahora los puntos de vista del debate. Gracias, estimado Luis. Y pues en ese sentido, estimado Helios, pues evidentemente el desempeño, los temas, en este tema, ¿cuáles fueron los puntos fuertes y débiles de cada uno de los candidatos y candidata al respecto de los temas que se discutieron en seguridad y justicia, en planeación y desarrollo inmobiliario? Si quisieras puntualizar al respecto. Sí, mira, yo quisiera también hablar un punto antes rapidísimo, como tema de comunicación política. Creo que vimos un gran ejemplo también ayer y pasó lo mismo justamente con el debate entre Mauricio Tabe y Torruco en la Miguel Hidalgo, ¿no? Que justamente decían que Miguel Hidalgo era más inseguro que Iztapalapa, y aquí ya vimos que justamente decían que Benito Juárez era más inseguro justamente que Benito Juárez. Entonces, aquí el tema ¿cuál es? La comunicación política es algo que estamos viendo no le favorece de cierta forma a los candidatos de Morena. Alguien que sabe comunicar y alguien que sabe utilizar la comunicación política perfectamente es Andrés Manuel López Obrador. Y lo vimos en los debates. En el debate presidencial pasado, pues, ¿de qué nos acordamos? Del Riquín Canallín, ¿no? Y todavía nos seguimos acordando de eso. Entonces, es algo que justamente los candidatos de hoy en día en Morena no tienen. ¿Cuál es el gran error? Que están informando. Y a ver, y esto lo veo como consultor, no lo veo como partidario de un partido o del otro. La gente los candidatos cuando informan, es decir, cuando dan datos duros, cuando dan gráficas, cuando dan numeralia, lo único que hacen es educar, lo único que hacen es informar. Si presentan de esa forma es, ok, yo creo conocimiento. Si informas, solamente creas conocimiento. Pero si hubieran utilizado otra forma de comunicación política, es decir, si hubieran, no sé, se me ocurre, si hubieran dicho, a ver, de cada 10 personas en tal alcaldía, tantas han sufrido algún robo o han matado a tantos de tantas personas. Ok, tú en tu mente ya sabes que de tantas personas, entonces ya lo vuelves más cercano a las personas. Entonces lo que estás haciendo es comunicar. Entonces es más fácil que las personas te entiendan, ¿no? Porque, por ejemplo, con los datos, algunos, y eso lo hemos visto en varios debates, algunos hablan de seguridad, pero en cuestión de homicidios, pero otros tienen otros datos con el tema de seguridad, pero robos de alto impacto, pero otros tienen sus mismos datos de seguridad, pero ¿sabes? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Estamos desinformando a la ciudadanía. Es como de, yo tengo otros datos de saber. El tema de seguridad en cuanto a homicidios, en cuanto a robos de alto impacto, robos sencillos, por así decirlo, robos a casa habitación, o sea, existen muchos datos. Entonces, justamente esta parte de la comunicación política no hay que usarla para desinformar, y eso se lo digo a todos los partidos, que justamente son tácticas que se tienen, ¿no? Dentro de la consultoría y dentro de la comunicación política, que creo que ahí sí debemos de estar más apegados al tema de la ética. Pero bueno, pasando de esto, justamente lo menciono porque dieron datos de diferentes cuestiones todos. Morena daba justamente algunos datos, pero justo en el tema de alto impacto, ¿no? En robos de alto impacto. De Santiago utilizaba otros que eran en función de homicidios. Entonces, si jugamos con esa data, que no es la misma, están correctos y dicen la verdad en sus números, ¿no? Ese es el gran problema que se vio. Y en el tema, por ejemplo, también de desarrollo urbano, pues hay que ver, como se dice, los resultados que se tienen, que ahí, en lo personal, creo que sí tiene como más, pues, resultados, pues, en la cuestión de la alcaldía Benito Juárez, en cuestión de desarrollo social, ¿no? A comparación de los que se presentó por parte de Clara Bogada.
Helios, Luis, al respecto de lo que están platicando, pues aquí también, además de los datos que ya puntualizaron tanto gráficamente en el caso de Luis Martínez, nos dijo hace un momento, y en tu caso desde el ángulo de, obviamente, de consultor político. Pero yo les quiero decir que además de los datos, un tema relevante que yo vi es que precisamente, sobre todo en el cierre del debate, Brugada y Taboada, que son de alguna manera, por así decirlo, son los punteros en esta elección, allá en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, pues intercambiaron acusaciones y además de datos, pues hablaron de negligencias y corrupción en cada uno de sus mandatos. ¿Cómo creen que este tipo de confrontaciones a estos días, ya con el tercer debate, ya a pocos días de finalizar la campaña, pueden influir de manera, o ya influyeron de manera tanto negativa o positiva para alguno de los dos? En tu caso, Luis, ¿cómo ves este aspecto? Yo creo que ya a esa altura del partido va a haber pocas acusaciones, palabras o cosas que hagan que cambie una elección. Afuera del 2021, cuando se le cayó un metro actual, a la actual candidata a la presidencia de la República, creo que pocas cosas pueden cambiar, como que se caiga un metro, cosa que ya pasó en la Ciudad de México. Ya se ha caído pues, construcciones, se han caído escuelas, y hay un grupo gobernante que tiene la culpa de eso, por así llamarle. Pero, de nuevo, hay un esquema ya que se está demostrando, que se está pasando, que es, de nuevo, es muy simple lo que dice Santiago Taboada. Si alguna acusación de Morena para decir que él fue el culpable de alguna cosa, llámese el supuesto cártel inmobiliario o cualquier cosita, está en la cárcel. O sea, no me gusta mencionarlo, pero pues es que creo que es una cosa muy triste. Hubo una mujer mayor que se llama Alejandra Cuevas, que estuvo 532 días, o cada vez me equivoco en algunos 2, 3 días más, en la cárcel, solo porque fue la esposa del hermano del actual fiscal de la República. Y ella estuvo 532 días en la cárcel, sin juicio, sin derecho a un abogado, simplemente porque Ernestina Godoy le hizo un favor al fiscal. Y eso ni siquiera lo digo yo, lo dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde estaba el ministro Saldívar, que votaron para liberar a esta mujer. O sea, tenemos varios casos ya donde la justicia en la Ciudad de México ha sido un ariete político tan grande como para decir, si Santiago Taboada tuviera alguna acusación real y tuvieran la más mínima base para perseguirlo, estaría en la cárcel actualmente. Y me gusta recordar bueno, no me gusta, pero me da mucha tristeza recordar 3 actos que pasaron la semana pasada solo en la Ciudad de México sobre cómo están usando tanto a la policía como al sistema judicial para atacar a la oposición. El primero, hace menos de 72 horas, la candidata que va por la Cuauhtémoc, que igual se está compitiendo de una forma muy fuerte contra el monrealismo, balearon su camioneta hace unos días. 2 días antes de eso, la candidata de Iztapalapa, que es donde Clara Brugada fue alcaldesa, pues ella también sufrió de que policías entraron a su casa, rompieron la puerta y entraron con armas. Y 1 o 2 días antes, una operadora política de la Merced, de la coalición también, fue detenida y 2 días después fue liberada. O sea, ya están usando a la justicia aquí como ariete político. O sea, por eso cada que lanza una acusación clara de un supuesto delito pero hace 2 horas Ernestina Godoy era la fiscal y ella, por lo menos del 2021-2023, hay un estudio que dice que todos los días, 11 personas inocentes entraron a la cárcel por vía prisión preventiva oficiosa, que, o sea, obviamente siguen sin juicio, están en la cárcel y siguen sin derecho a abogado, porque Ernestina Godoy encarceló 11 personas diarias, y ahora me dicen que Taboada está libre y es uno de los más grandes corruptos de la historia. O sea, algo ahí suena mal. Yo por eso me cuesta aceptar que haya algo indebido en el actuar de Santiago, porque la justicia en la Ciudad de México se ha politizado y ni siquiera eso, se ha partidizado. Hay un grupo de gobernantes que tiene el poder
de la fiscalía y que la ha usado contra nosotros. Y para terminar nada más esta partecita también, ¿hay algo que pueda cambiar el desempeño o la forma de votar de los votantes? Yo no lo creo. Yo creo que ya por lo menos un 80-90% de las personas sabemos por quién vamos a votar, sabemos reconocer a las personas y se me hace de hecho muy saludable este tipo de debates. Creo que hay que analizar sobre todo porque hay un grupo de indecisos muy grandes, pero ya no sé si son realmente, si van a ser definitorios. En la Ciudad de México sin duda estamos casi al 50%, pero yo creo que pues ya en gran cantidad muchas personas no quieren decir su voto porque tienen temor a perder derechos sociales como sus programas sociales, pero creo que ya decidieron. Y creo que no le va a gustar a Morena por quién decidieron votar. Interesante lo que me comentas, Luis. Yo, en lo personal, después de ver los 3 debates ya el día de ayer, puedo sacar una conclusión un poco objetiva, quizás desde el ámbito, desde un externo que está viendo el proceso electoral allá en la Ciudad de México a través de sus ojos, a través de sus opiniones y por supuesto a través de todos los medios de comunicación, pero creo que efectivamente coincido con Helios, uno de los actores que más creció, aunque no es una amenaza realmente, pero sí creció, al igual, muy parecido a lo presidencial, por cierto, es el candidato de Movimiento Ciudadano, ahí creció Salomón Chertorivsky en un sentido de conocimiento, en un sentido de mayor amplitud de sus propuestas y demás, tuvo buenos calificativos durante estos 3 debates en el tema de las opiniones y de los analistas, pero no es una amenaza real para estas 2 corrientes que están compitiendo realmente por la jefatura de gobierno. Y en ese sentido, el segundo que yo creo que creció un poco más, pues efectivamente, como dicen algunos de ustedes, me parece que Santiago Taboada sí está siendo competitivo allá en la Ciudad de México. Ahora, la pregunta derivado de esto, y que también debo decir, Clara Brugada también jugó muy bien estos debates, porque pudo haber quedado inerte, pudo haber quedado muy cómoda, en un sentido confiando en la marca, pero decidió desafiar, decidió enfrentar y decidió incluso acusar directamente a Santiago, que bueno, ahí lo hemos visto en las opiniones de ustedes respectivamente, que al respecto de este tema. Pero en este tema, ya con el tercer debate, me gustaría también preguntarles, ya platicamos sobre el tema de la intención del voto y todo, pero este tercer debate, ¿ustedes creen que influye en algún sentido ya? Pues evidentemente para poder quizás amoldar una estrategia ya para estos últimos días de campaña, porque pues ya me explicaba Luis cómo se estaban argumentando ciertas estrategias a través de pues la candidata de Morena, pero ustedes ven un tema ya más específico rumbo a estos pocos días que quedan de campaña que pueda cambiar algo, porque incluso leía yo en medios electrónicos hace unos días que incluso se están haciendo estrategias al vapor en el sentido de que se improvisan mítines de inmediato para no alertar a los de enfrente y así sucesivamente diferentes estrategias en la Ciudad de México, una ciudad pues evidentemente tan competitiva y tan obviamente plural al respecto de todos estos temas electorales. ¿Cuál es su opinión al respecto ya con este tercer debate, ya teniendo los elementos? Pues mira, yo creo que sí hay unas estrategias, a ver, quedan 16 días, ¿no?, de campaña. Ya a finales de este mes, justamente el día 29, terminan las campañas políticas, se tienen 16 días solamente, y pues lo que estamos viendo justamente en las encuestas, déjenme, les voy a compartir otra vez, justamente aquí, quedan 16 días. ¿Cómo estamos? Justamente el mes pasado, el día 13 de abril, estaba con 54% Clara Brugada, hoy tiene el 52%, Santiago Taboada tenía el 40%, hoy tiene el 41%, Salomón tenía el 5%, hoy tiene el 6%. Entonces, eso es más o menos cómo se ve justamente la encuesta de encuestas, es decir, un estimado de todas las encuestas que ha habido, que se tienen así actualmente, al día de hoy, justamente que fueron cuando salieron ya las encuestas. Por ejemplo, también el día de hoy sale Mitofsky y El Economista con un 51.1% para Clara Brugada, para Santiago Taboada el 39.3% y un 9.6% para Salomón Chertorivsky, que esta es la encuesta que más le ha dado justamente la subida más fuerte a Salomón, ¿no? Aquí, como bien comentaba Luis, MC va a buscar seguir manteniendo el registro que ya lo había perdido y que recuperó hace 3 años.
Yo creo que ahí sí se tiene que hacer, y es justamente lo que están haciendo en algunas alcaldías, justamente las candidaturas del frente, la estrategia de guerrillas, que es para evitar esos grupos de choque que ya actualmente se han visto en algunas demarcaciones, ¿no? Para poder enviar esos confrontaciones. Sí hemos visto que también se están caldeando un poco los ánimos justamente por esa subida y esa caída de unos y de otros, lo cual sí es un poco preocupante, si bien no tenemos aquí en la Ciudad de México los niveles de violencia que ha habido en otros estados, sí nunca ha habido violencia como tal, ¿no? Bueno, en algunas campañas en Coyoacán, por ejemplo, donde ahí se empezaron a ver unos conatos de violencia, cuestiones así mínimas, pero esperemos que no exista ese tipo de estrategias ya de violencia. A lo mejor sí, ahorita estos 16 días tiene que ser un cierre fuerte de los tres candidaturas para poder llamar más a la atención. Aquí el tema de los indecisos se tiene más o menos, o sea, más o menos entre un 15 y 19% de indecisos o de que no mencionan las encuestas hacia dónde va a votar, que yo también, igual que Luis, yo ya creo que la mayoría ya sabe, pero no quiere decirlo, ¿no? Ahí yo creo que este tipo de ejercicios son muy interesantes justamente para ese tipo de personas. A ver, no vas a convencer a los morenistas, Santiago no los va a convencer, Clara no va a convencer a los del frente, ¿no? O sea, y a los de Movimiento Ciudadano pues no los va a convencer ninguno de los otros candidatos. Yo creo que es hablarles a las personas que están indecisas, que eso creo yo, sí les fallaron las tres candidaturas fallaron en hablarle a los indecisos, porque esos llamados creo que tuvieron que haber sido más contundentes para el tema justamente de los indecisos. Y veremos, no sé si en 16 días pueda cambiar esta tendencia. Pueden ocurrir, como te lo dije desde la vez pasada, algunas cuestiones que cambien, pero es muy difícil que pueda existir algo tan fuerte como bien lo comentaba Luis Ángel, ¿no? El tema del metro, que fue algo que hizo que se perdiera la mitad justamente de la ciudad para Morena, pero veremos si existe algún as bajo la manga en próximos días. Gracias, estimado Helios. Luis, en pues evidentemente después de este debate, ¿qué de estrategias tú ves se puedan implementar en estos 16 días que comenta Helios Ruiz al respecto de esta finalización de campaña? Porque, pues dicho sea de paso, si estamos hablando, y digo, uso sus palabras, si estamos hablando en una elección tan competida como la que está viviendo la jefatura de gobierno allá en la Ciudad de México, pues aunque ya la mayoría decidió por quién votar, pues todo puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos rumbo al 2 de junio, rumbo a esa jornada histórica. Sí, te acabo de pasar el link de Polls. ¿Puedes compartir pantalla? Quisiera, sí. O sea, Helios comentó muy bien el tema de Polls, pero yo quisiera aquí sacar un tema que justamente está con lo que tú dices, Luis, que es, quiero que van a empezar a hacer un tema de llamar que alguien ya ganó, alguien ya perdió, para incentivar el voto. Sin embargo, al menos esta página de Polls tiene algo bien interesante que me sacó mucho de onda. ¿Puedes bajarlo un poquito más? Abajo aparecen todas las fuentes que tiene esta encuesta. Si podemos bajar un poquito más, por favor. Bájalo un poquito más. Vamos a encontrar esta, arriba. Esta de Verumen, arriba hay una cosa de Verumen. Ahí, esta, BGC, veamos de cuándo es la fecha. Es del 23 de noviembre del año 2023 y es de donde se sacó esta data. Después vamos a ver otra, si quieres vamos a bajar un poquito más, hasta la de, igual está una de Encol, que es del 21 de marzo, si bajamos un poquito, Encol es 21 de marzo, después encontramos un poquito más abajo, una Indemerc, que es del 25 de marzo, hay que recordar que estamos en 13 de mayo, y abajo está una, de nuevo, que me llama mucho la atención, que es de Mendoza Blanco y Asociados. Está un poquito más arriba. Mendoza Blanco. Ahí.
es de las que más le da diferencia a Clara, y por eso está tanta la diferencia. Hablamos de 32 puntos de diferencia el 21 de noviembre del 2023. O sea, creo que hay que señalar ese tipo de medios que se nota un claro sesgo hacia una persona y están usando datos de hace un año para sustentar su herramienta, para decir que por eso una persona como es Clara lleva, según esta encuesta, solo 11 puntos arriba. Cuando vemos que hay varias encuestas, como el Financiero o demás, que ya están marcando una diferencia de o 0 puntos o 5 puntos a favor de Santiago, y es lo que están, ahora creo que es la lucha de guerrillas, que vamos a ver, entre comillas, en medios, que es, están sacando encuestas al por mayor, muchas de esas compradas, yo me atrevo a decir, por ejemplo, Encol, hay que decir que es la que hace todas las encuestas de Morena, y que decía hace unos meses que Morena iba a ganar en todos los lugares. De hecho, si vemos las encuestas que hicieron para sacar a los candidatos a gobernadores, dijeron que iba a ganar Morena en todas, por una diferencia de por lo menos 5 puntos. Y esto nos habla de nuevo de cómo hay un uso faccioso de las encuestas para señalar que hay alguien que está ganando cuando no está pasando eso. Y se me hace a mí algo saludable mencionarlo, porque es la estrategia que va a lanzar Clara Brugada después del debate, es decir, que la campaña siguen ellos ganando y que ya ganaron y que ya no hay que salir a votar, porque hay una gran correlación entre participación ciudadana y votos por el PRI, PAN y PRD. Cuando la gente sale a votar, vota por PRI, PAN o PRD. Tenemos, por ejemplo, en el Estado de México, lugares como Huixquilucan o Naucalpan, con arriba del 60% de la votación, ganaba el Frente. Y lugares como El Oro, o como lugares donde la gente no salía a votar, pueblitos del Estado de México, se perdía la elección. ¿Y esto qué nos demuestra? Nos demuestra que la gente debe salir a votar, y entre más salga a votar, la diferencia de su voto va a impactar más. Y hay que señalar de nuevo, van a empezar a llover encuestas de la nada que dicen que Clara lleva 120,000 puntos arriba, cuando no es cierto. Cuando vemos el clima político electoral tan polarizado que ya mandaron básicamente a agredir físicamente a 3 candidatas en la Ciudad de México, que es Cuauhtémoc, Iztapalapa, donde podemos ver que ya Morena se está radicalizando a este punto donde están agrediendo físicamente candidatas, nos habla de un gran miedo. Nos hablan de que tienen miedo de que van a perder la ciudad después de 27 años de malgobernarla. Y esta estrategia de miedo que se quiere lanzar por un lado a la oposición y de comprar encuestas o usar medios como polls para dar una falsa perspectiva, creo que se me hace una estrategia de Morena para volver a llamar la atención. Y de nuevo, hay que señalarlos porque a mí se me hace, pues a mí como economista o simplemente como persona racional, se me hace poco ético usar como insumos para un poll of polls una encuesta de hace 7 meses. Creo que lo que pasó hace 7 meses no representa lo que está pasando actualmente en la calle. Y esto hay que señalarlo porque hay que decir que hay muchas personas que están usando herramientas políticas que se dicen imparciales para ser totalmente parciales. Interesante, Luis Ángel Martínez. Y bueno, finalmente la pregunta del millón para ustedes, consultores políticos. Yo sé, Helios, Luis un poco diferente, pero yo sé, Helios, que has venido cuidando el tema muy puntualmente sobre tu experiencia en la consultoría política, pero ya tú lo dijiste bien, estamos a 16 días de finalizar este proceso electoral y ya vimos los 3 debates de tus quizás próxima o próximo jefe delegacional allá en la Ciudad de México. A 16 días, ¿quién crees tú que va a ganar esta elección rumbo al 2 de junio allá en la Ciudad de México? Y evidentemente, ¿por qué crees tú que tendría más posibilidades de ganar? Digo, y dicho sea de paso, es un pronóstico, es una visión quizás que me gustaría escuchar de ti. Mira, yo ahorita con lo que comenta Luis Ángel, justamente el tema de las encuestas es algo complicado, ¿no? El tema de la metodología de Pulse justamente maneja el tema de los tiempos y eso en la parte de metodología
ahí si le dan clic, maneja el tema de que dependiendo la fecha más cercana es el porcentaje o la ponderación que más utilizan en el tema de la encuesta. Pero bueno, el tema de Ciudad de México, por el tema de cómo se dan las encuestas hoy en día en general y a 16 días, creo que se la va a llevar Morena, ¿no? Con Claudia, con esta Clara Brugada, pero va a tener muy poco el mensaje, bueno, va a ser mínimo la diferencia. Yo sí creo que va a estar muy empatada. Puede que se debata mucho en el tema de la mesa, ¿no? Que llegue a los tribunales. Habrá que ver también la estrategia jurídica que están jugando cada uno de los candidatos. Eso va a estar también muy interesante. Vamos a ver que yo creo que en cuestión de la votación va a ser para Morena por muy poco y creo que se va a definir en los tribunales. Gracias, Helios. Y por supuesto, interesante también la perspectiva porque evidentemente la Ciudad de México se dice es un síntoma también de la elección presidencial, ¿no? Que como ya lo explicó también Luis Ángel Martínez al respecto, Ciudad de México pues tiene uno de los padrones más amplios para este espectro de hacer la suma y obviamente generar un resultado hacia un partido, hacia una propuesta, hacia una coalición. Y en tu caso, Luis Ángel, yo sé que tú estás muy evidentemente a favor de Santiago Tabuada, pues evidentemente también de la coalición Fuerza y Corazón por México que encabeza Xochitl Gálvez, pero en este escenario, obviamente, viendo crecer a tu candidato Santiago Tabuada ya en la Ciudad de México y todo este andamiaje que hemos estado platicando durante tantos días, a 16 días, ¿tú ves algún peligro para, en este caso, Santiago Tabuada, que pues ya tú nos dijiste hace un momento que para ti va a ganar esta elección, pero ¿tú ves algún peligro que pudieras decir que solamente si así pasara, Santiago estaría perdiendo la elección este 2 de junio? Yo vi un fuerte problema en el tema del uso faccioso de la Fiscalía y de la Policía en la Ciudad de México. Ya lo había comentado, pero lo quiero volver a repetir para cerrar. Se me hace algo terrible cómo se está usando a la Fiscalía. De hecho, desde el que empezó la campaña se le inventó una carpeta de investigación por secuestro a Santiago Taboada solamente para poder espiar su celular y sus conversaciones. Además, ya varias Data Lab o algunas think tanks estadounidenses han denunciado que tanto Santiago, Lía Limón y varios alcaldes de la Ciudad de México tienen el malware Pegasus en su celular. Quisiera comentar esto, quisiera comentar cómo están usando la policía para invadir propiedad privada de alcaldes, como candidatos a alcaldes, como en el caso de Karen Quiroga de Iztapalapa. Quiero denunciar cómo Alessandra subió un atentado hace unos días, saliendo de un evento donde una persona que era víctima de violencia intrafamiliar quería su apoyo como activista. Eso no era un evento público, literal, era un activista viendo a una persona que fue víctima y saliendo de este evento a las 10, 11 de la noche balearon su camioneta. Quiero señalar que hay un gran miedo en la Ciudad de México respecto al tema de la seguridad. Hay un gran miedo respecto a que cada vez vemos a una ciudad mucho más peligrosa. Y quisiera también señalar dos grandes problemas que se han detectado, que son públicos y que a mí me aterra lo que está pasando, que es el gobierno de la Ciudad de México está ocultando cifras de homicidios. Y de nuevo, no lo estoy diciendo yo. Es algo que está pasando ya y que lo pueden replicar ustedes. Si entran a la página informeseguridad.cnc.gobierno.mx, que es donde todos los días suben el tema de seguridad en el país, pueden bajar y ver que en el 21 de febrero de este año no aparece la hoja de PDF, no aparecen los 17 homicidios de San Miguel Totoloapan en Guerrero, que fue una noticia nacional, que fue una matanza. Y si están desapareciendo datos de homicidios a nivel nacional en lugares donde gobiernan como Guerrero, a mí se me hace que también están haciéndolo en la Ciudad de México. Además, podemos ver un claro ejemplo de cómo los homicidios por violencia
no registrados están aumentando, cómo cada vez hay más víctimas de homicidios con violencia, que son fenómenos raros para la Fiscalía y para el tema de seguridad pública en México, y estamos viendo ese gran problema. Y casi, bueno, y para cerrar la conversación, yo opino que por primera vez en 27 años tenemos una esperanza liberal en la Ciudad de México. Y me refiero a temas liberal en tres aspectos muy fundamentales. No solamente me refiero al tema liberal clásico, de económico, de liberalizar el mercado, sino me refiero a una liberal también en el tema de derechos sociales. Santiago Taboada hace muy poco y ha firmado varios convenios para trabajar con las distintas diversidades sexuales. Creo que es un problema muy fuerte cuando la izquierda, llámese Morena, ha intentado privatizar las luchas sociales de personas de la diversidad sexual para decir que si no votan por Morena, están votando contra sus derechos, y eso es una total mentira. En gobiernos como Lía Limón o con Santiago Taboada, que se llaman, que las atacan de conservadores, se ve claramente un apoyo a las comunidades LGBTs. Y en gobiernos como el de Clara Brugada o de Claudio Sheinbaum, hay personas que no tienen sus retrovirales y que no tienen medicamentos que son parte de la comunidad sexual. Y por último, esta elección nos habla de un fenómeno totalmente distinto a lo del 2018. En el 2018, el eje nacional movió y rompió cualquier aspecto local. El llamado al voto por Andrés Manuel fue tan fuerte que a nadie le importó quiénes eran los candidatos en las boletas. Tenemos el ejemplo gracioso de Cuernavaca, Morelos, donde Morena no tuvo ningún candidato y ganó. Ganó una persona sin candidato, ganó Morena sin candidato en Cuernavaca, Morelos. Y en estas elecciones vemos cómo el arrastre local está llamando tanto y tiene tanto impacto que elecciones que se veían perdidas, de nuevo, Veracruz, Ciudad de México, Morelos, Guadalajara, pues ya se recuperaron y se pueden ganar. Hablamos de que en esas elecciones algo volvió a llamar la atención, que fue lo local. Y creo que está abierto esto, o sea, la campaña nacional ha sido sumamente aburrida. Las campañas locales han sido las divertidas, han sido donde se están peleando, donde llaman la atención, donde están los verdaderos temas. Veracruz, Ciudad de México, Morelos, ciudades que no pensábamos debatir tanto, están llamando el foco de atención. Incluso Nuevo León, que no se está peleando por ninguna gobernatura, está llamando la atención, llámese por memes, pero lo está llamando la atención. Hablamos de una recuperación del espacio local, y creo que eso hay que aplaudirse, que este país no responde simplemente a una dinámica presidencialista, centralista, sino que cada vez es más federal, cada vez importan más las entidades. Y la llamada de Santiago Taboada en la Ciudad de México, que de nuevo, yo públicamente es el hecho de que lo apoyo totalmente y que confío en un proyecto que va a dar esperanzas, porque lo que está haciendo es la primera generación que volvemos a tener la esperanza de que tenemos una Ciudad de México con total libertad y que vamos a poner la libertad por delante. Es lo que Santiago propone. Él propone un gobierno realmente con técnica, no con dogmas de la izquierda ni con dogmas centralistas. Hablamos de un gobierno liberal que representa derechos sociales para todos, que hablamos de temas tan básicos como el agua. No es posible que en 30 años después Iztapalapa no tenga agua, y estamos ante una gran crisis hídrica en la Ciudad de México, donde el Cutzamala se está por secar y necesitamos un gobierno que responda a las crisis, y necesitamos esto. Y para cerrar, no creo que debamos tener un gobierno de improvisaciones como a churrazos, como el de Salomón propone, o un gobierno que es totalmente opaco como el de Clara. Yo creo que la esperanza está de este lado, y creo que con Santiago Taboada vamos a hacer una generación del cambio. Y con eso ya termino. Gracias, Luis Ángel Martínez Ramírez, consultor, por supuesto, y en esta ocasión panelista en favor de esta coalición que encabeza Santiago Taboada allá rumbo a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Gracias a Helios Ruiz Esparza, consultor también, y desde el punto de vista de consultor político en esta tarde como panelista de Acceso B, que por cierto hay que mencionarlo, no militas en partido político y por supuesto tu opinión es en el sentido político. Y ya nos vamos con este ejercicio de diálogo en donde por un lado Helios Ruiz Esparza, consultor político, dice que todo indica que aunque sea mínimo, Clara Brugada se alzará
en estos 16 días y rumbo al 2 de junio en esta contienda ya en la jefatura de gobierno. Y por el otro lado, la opinión de Luis Ángel Martínez, que también habla sobre, en su caso, de Santiago Taboada, que podrá hacer la diferencia después de 20 y tantos años de gobierno de la izquierda allá en la Ciudad de México. Ya veremos, pero agradezco muchísimo que nos hayan acompañado esta tarde, Luis Ángel, Helios, y finalmente, pues, despedirse, Helios, ¿dónde te vemos? ¿Dónde te podemos escuchar? Y, pues, supuesto, lo que tú quieras comentar. Muchísimas gracias. Bueno, pues en todas las redes sociales de Elitix Consulting, ahí estamos en todas nuestras redes sociales. Con muchísimo gusto los atendemos. Gracias, Helios.